Mundo Agradable, tu tutorial de biología. Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal, ¿cómo están? Dios mediante, espero que muy bien. En este video les presento de una forma muy resumida una exposición sobre la historia de la biología, es decir, el interés por el estudio de los seres vivos desde la antigüedad hasta nuestros días. Empezamos. Es evidente que el ser humano, desde que empezó a poblar la Tierra, estuvo interesado por el mundo que lo rodeaba y por la naturaleza en específico, la que utilizaría para satisfacer sus necesidades básicas que le ayudarían a subsistir. Para este vídeo estoy considerando 4 grandes momentos de la historia: la Edad Antigua, la Edad Media, la Moderna y la Edad Contemporánea. Durante la Edad Antigua, que históricamente abarca del año 3500 a.C. hasta el siglo V después de Cristo, específicamente a finales de la época antigua, el hombre empezó a observar el comportamiento de la naturaleza, el cual suponían estaba regida por los dioses y espíritus malignos, pues no podían explicarla de otra manera. Prácticamente a partir del siglo VI a.C. surgen los filósofos naturalistas, quienes tratarían de entender el comportamiento de la naturaleza, argumentando que podría lograrse a través de cuidadosas observaciones. Ellos consideraron como sustancias primordiales la tierra, el agua, el aire y el fuego. Durante los siglos V y IV a.C., se tienen ya algunos escritos históricos sobre la práctica de una medicina tradicional denominada Ayurveda en tierras de la India, en los que identificaban plantas medicinales recopilando descripciones de plantas, recetas y tratamientos médicos. Aparecieron también los primeros documentos de biología. Muchos de ellos son atribuidos a los filósofos griegos, como Hipócrates. Fue prácticamente el fundador de la medicina científica con su metodología empírica en la antigua Grecia. Platón aportó su versión idealista del metabolismo. Refiere que los alimentos tienen las sustancias necesarias para nutrir todas las partes del cuerpo. El interés del hombre por los animales y por la gran diversidad de sus formas comenzó ya en esta época. Aristóteles descubrió la teoría de la generación espontánea, aplicada a moscas y seres pequeños. Era una creencia muy arraigada antiguamente, pero objetada a partir del siglo XVII. Tiene numerosos escritos sobre ciencias naturales. Realizó observaciones minuciosas sobre reproducción y anatomía animal. Se le consideró el padre de la biología. Sistematiza el reino vegetal dividiéndolo en plantas con flores y sin flores, y a los animales en animales sin sangre y animales con sangre, vigente hasta el siglo XVIII. Teofrasto era un filósofo griego. Clasificó por primera vez a las plantas basadas en sus propiedades medicinales. Divulgó sus escritos sobre plantas en el libro Historia de las plantas y sobre las causas de las plantas, contribuyendo a la ciencia botánica hasta la época del Renacimiento. Es considerado padre de la botánica. Ya en el siglo II a.C., Galeno, un médico y filósofo griego, desde sus primeros años de estudio, tomó como referente la obra de Hipócrates. Galeno fue el último gran médico de la antigüedad. Escribió numerosas obras de anatomía y se le considera el padre de la anatomía. Su principal obra, Método Medendi, sobre el arte de la curación, ejerció una enorme importancia en la medicina durante 15 siglos. Su fama fue tan extraordinaria que en la actualidad se usa su nombre como sinónimo de médico. Estos y otros trabajos de la antigüedad siguieron desarrollándose a través del tiempo hasta antes de la Edad Media. Siglo I después de Cristo. Plinio II era un escritor italiano que destacó por sus estudios e investigaciones en fenómenos naturales, etnográficos y geográficos, consolidados en su obra Naturalis Historia, única obra que fue utilizada como modelo enciclopédico de muchos conocimientos como referente durante siglos, hasta que a mediados del siglo XVII fueron reemplazados por las investigaciones basadas en el método científico y el empirismo moderno. Edad Media, siglo V al XV, 476 a 1492. Se dice que en la Edad Media no hubo mayores avances en el desarrollo en general, ni grandes adelantos de la biología. El conocimiento en esta época se restringe a copiar escritos y dibujos de griegos y romanos, debido a la filosofía escolástica, que fue la corriente teológico-filosófica que se basó en la coordinación entre fe y razón,
predominó sobre todo en los siglos XI y XIII. Entre los árabes, sin embargo, destaca el desarrollo de la medicina. Entre sus personajes más representativos estuvo un médico, filósofo y científico llamado Avicena, considerado el padre de la medicina moderna. No fue hasta el Renacimiento y principio de la Edad Moderna que se dio un desarrollo de la ciencia natural y humana, muy significativo por un renovado interés hacia el empirismo. Edad Moderna, siglo XV al XVIII. Años del 1492 a 1789. Ya en esta época se da verdadera importancia a la experiencia y percepción sensorial de los hechos como base del conocimiento, lo que continúa hasta nuestro tiempo. Las investigaciones zoológicas adoptaron carácter verdaderamente científico y se desecharon algunas teorías aristotélicas y muchos conceptos fantasiosos sostenidos hasta entonces. La botánica y demás ciencias naturales tuvieron grandes avances. Diversos factores contribuyeron al desarrollo de la botánica. Se elaboraron herbarios, jardines botánicos y el conocimiento de muchas especies gracias a expediciones botánicas se difundieron por diferentes países con el especial esfuerzo de Galileo, Descartes, etc. Principales descubrimientos. Con el descubrimiento del microscopio por Zacharias Janssen en 1590, se reveló el mundo desconocido de los microbios. Podría decirse que la microbiología fue introducida durante esta época. En 1665, Robert Hooke observó por primera vez una célula vegetal en una fina muestra de corcho, a través de un microscopio de 50 aumentos que él mismo había fabricado, siendo el primero en referir el término célula, al describir lo que veía como celdillas, pero solo pudo observar células muertas, por lo que no pudo describir sus estructuras internas. En 1674, Anthony van Leeuwenhoek fue un comerciante que perfeccionó el microscopio óptico y realizó interesantes observaciones que sientan las bases de la bacteriología, considerado el padre de la microbiología. Se convirtió fortuitamente en investigador, descubriendo accidentalmente microorganismos en una gota de agua. Observó levaduras por primera vez, bacterias, protozoarios, etc. Demostró cómo circulaban los glóbulos rojos por la red de capilares descrita por Malpighi en 1661. 1731. Carlos Linneo fue un científico naturalista, botánico y zoólogo sueco. Clasifica animales y plantas en base a un sistema de nomenclatura binomial, que utiliza en una primera parte o primer término el género escrito en letras mayúsculas y una segunda parte al nombre específico de la especie en letras minúsculas. Asimismo, agrupó a los seres vivos en géneros, familia, clases, tipos y reinos. Se le considera como uno de los padres de la ecología, fundador de la taxonomía moderna. Su obra fue continuada por el naturalista francés Georges Cuvier. 1749 a 1789. Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, fue un naturalista, botánico, matemático, biólogo, cosmólogo y escritor. Pretendió recopilar todo el saber humano sobre el mundo natural en su obra llamada Historia Natural, que consistía en 36 volúmenes, a los que se incluyó 8 más después de su muerte, gracias a Bernard de la Cepede. 1770, Jan Ingenius descubre que las plantas reaccionan a la luz solar de manera diferente a la sombra, proponiendo las bases para la comprensión de la fotosíntesis, que en simples palabras se trata del proceso por el cual los organismos autótrofos convierten la energía del sol en alimento. 1771. Javier Bichat da la primera definición de tejido. Época contemporánea, siglo XIX, del año 1800 hasta nuestros días. Es a partir de esta época que la biología inicia como ciencia. Otras ciencias biológicas como la botánica y la zoología se convierten en disciplinas científicas, cada vez más profesionales. No fue hasta este siglo que la biología se unificó al descubrir coincidencias existentes en todos los seres vivos para estudiarlos como un conjunto. En 1802, el naturalista Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Bonnet acuñó el término biología, y Treviranus lo hizo en el mismo año, de manera independiente para designar la ciencia de los seres vivos. En 1831, Robert Brown era un botánico que, estudiando una orquídea, identifica una estructura de la que decía estaba presente en casi todas las células, que la denominó núcleo.
En 1835, Félix Dujardin descubrió que las células no eran huecas, sino que estaban constituidas por una sustancia gelatinosa. Describió el citoplasma como cuerpo homogéneo, elástico y transparente. En 1859, Charles Darwin publica su libro El origen de las especies, que significó para los científicos naturalistas un gran aporte a los estudios zoológicos. En 1865, Gregor Mendel, monje y botánico austriaco, publica las leyes de transmisión de los caracteres de los padres a sus hijos, con sus rigurosos experimentos en plantas, constituyendo la base de la genética. Asimismo, en base a exploraciones naturistas, se profundiza en el tema de interacción entre organismos y su ambiente, y es en 1866 que Ernst Haeckel, naturista y filósofo alemán, acuñó el término ecología a partir de las palabras griegas oikos y logos, que significa el estudio del hogar. En 1868, Friedrich Mescher, bioquímico suizo, fue el primero en observar el ADN, llamándolo nucleína, por haberlo extraído del núcleo de las células. Mescher y Subseiler llegaron a especular que la nucleína podía tener un papel en la herencia. Cabe destacar que fue en el siglo XIX que se establece el origen microbiano de las enfermedades infecciosas, por investigaciones y descubrimientos de científicos como Louis Pasteur, que en 1905 establece la llamada teoría microbiana o germinal de las enfermedades infecciosas, según la cual muchas enfermedades se deben a la invasión de microorganismos patógenos a un cuerpo sano. Entre 1925 y 1932, el primer microscopio electrónico fue diseñado por Ernst Raska y Max Knoll. En 1944, Oswald Theodore Avery, médico e investigador canadiense, descubre con su colaborador McLean McCarty que el ADN está formado por genes y cromosomas y estos definen la sexualidad del ser humano. En 1953, James Watson, biólogo estadounidense, y Francis Crick, físico, biólogo molecular y neurocientífico británico, describen, gracias a una foto mostrada por Maurice Wilkins, físico neozelandés, la estructura molecular de doble hélice del ADN, modelo que se maneja en la actualidad. Sin lugar a dudas, uno de los hallazgos más importantes que dio paso a la biología molecular. Siglo XX. Sobresale el proyecto Genoma Humano, cuyos orígenes tuvieron lugar en los 80s, inaugurándose oficialmente en 1990 y prácticamente concluido en el 2003, dirigido por Francis Collins. El objetivo principal de este proyecto fue determinar la secuencia de aproximadamente 20.000 a 25.000 genes distintos del genoma humano. En otro vídeo también abordaremos este interesantísimo tema más extensamente. Importancia de la biología. La biología es una de las ciencias más importantes en la actualidad, ya que nos ayuda a descubrir y conocer el mundo que nos rodea y a nosotros mismos, a través de sus diferentes disciplinas. El estudio del origen de las enfermedades, por ejemplo, está a cargo de esta maravillosa ciencia a través de la bacteriología, al centrarse esta en el estudio de bacterias patógenas causantes de algunas infecciones, o el estudio biológico de algunos macro y microparásitos a cargo de la parasitología. Nos ayuda a conocer el ciclo vital de estos organismos para combatirlos y restablecer la salud de personas e incluso animales. Las causantes de dañar grandes extensiones de cultivos se denominan plagas, que se alimentan, por ejemplo, de diferentes plantas, ocasionando grandes pérdidas económicas, siendo necesario investigar métodos o procedimientos para extinguirlas, sin afectar la biodiversidad y el propio ambiente. Si hablamos del beneficio del estudio de los vegetales, por ejemplo, incluso desde la antigüedad el hombre ha logrado aprovechar de manera sostenible algunas plantas de interés, como cereales y legumbres, por mencionar algunos, que se han convertido para el tiempo moderno en la base de la alimentación humana. Aquí también toca mencionar el tema medioambiental, que se encarga del estudio e interacción de los factores ambientales, bióticos y abióticos, a través de la ecología y el estudio de la biodiversidad, etc., a fin de proponer acciones tendientes a la conservación de un área determinada o de la naturaleza en general. Actividades relativas a la herencia de enfermedades o alteraciones congénitas son parte también del mundo de la biología, a través de la genética.
Como podemos ver, la biología interviene en muchísimos campos de vital importancia para el ser humano. Es una ciencia cuyo conocimiento crece día a día, que con nuevas especies descubiertas y el estudio de los diferentes organismos vivos y el apoyo indispensable de la tecnología, juegan un rol impresionante en la obtención de conocimiento y el aprovechamiento eficiente de la naturaleza. Pero sabemos que todo progreso tecnológico y o científico trae consigo impactos positivos y negativos. Hasta el momento hemos mencionado algunos de los positivos, pero ciertamente en las últimas décadas la explotación irracional de los recursos naturales, por ejemplo, ha sido devastador, o los descubrimientos a nivel de la biología molecular y la manipulación genética, si bien trae grandes beneficios a la humanidad, también cuestionamientos éticos, por temores crecientes ante el desmesurado interés, ya no por conocer la naturaleza, sino también por transformarla y o alterarla. Si te ha gustado este video, apóyame con un me gusta, y si quieres estar al tanto de otros videos que estaré subiendo, dale clic en suscribirse. Y si crees que esto le puede servir a alguien más, por favor dale a compartir. Es gratis. Gracias por tu tiempo y hasta el próximo video. Bendiciones totales.